A ellos se suman de la circulación, pues los monocitos y los neutrófilos, y ya recordar que un hallazgo muy disminuido de neutrófilos con base a este conteo diferencial que ya les comentaba la profesora Leti, y llevado a valores absolutos se valida el plantear si hay aumento o disminución, y sobre eso va a versar nuestra clase de hoy. Pero primero vamos a asomarnos a qué se dedican estas células. Ya se hablaba de los linfocitos T y B, y ahora su turno es de las células fagocitarias, y de las de la sangre tenemos a una población bastante escasa, que hace rato calculaban si eran 900 y algo, un poquito más de 900 por microlitro, y se habla de elevación de monocitos cuando tenemos más de 1000, o sea, como que ese dato es así como muy orientador. Y tenemos que llevar a valores de interpretación, a los tomar en consideración a los valores absolutos. Vamos a asomarnos primero a la parte funcional. Entonces, el neutrófilo, como el monocito, que aquí tiene, por ejemplo, un poquito de evidencia, bueno, una evidencia de que endocitoplasma, por eso es que llegan a tener vacuolas, entrecomillado, porque de principio pensamos que es grasa y no, es el componente líquido de la sangre, que sería el plasma que lo endocita, porque tiene esta actividad. ¿Y por qué tiene esta actividad tanto el neutrófilo como el monocito? Porque tienen receptores para la fracción cristalizable, que recuerden, esto por eso se entró en detalles de la inmunoglobulina, es la parte que queda expuesta del anticuerpo. Los sitios activos se unen a la bacteria. Voy a usar como prototipo de intervención del proceso inmunitario. Primero son los anticuerpos, donde intervienen los B por señales de los linfocitos T, los sintetizan, los secretan vía aparato de Golgi y localizan por especificidad al antígeno, en este caso a la bacteria. No es suficiente, aunque llegue el anticuerpo, no logra inhibir la multiplicación de la bacteria. Entonces es un intermediario el anticuerpo, activa el complemento. ¿Y para qué activa el complemento? Para que las células fagocitarias reconozcan lo que tiene que endocitar o incluir en su composición la célula fagocitaria. Y pensemos en neutrófilos y en monocitos. ¿Qué es lo que tienen estas células en común para que coincidan en función de fagocitosis? Tienen receptores para la fracción cristalizable, ya sea gamma o ya sea mu, recordando que están las cadenas pesadas de las IgMs y de las, para la cadena mu para IgMs y la cadena gamma para IgGs, y tienen receptores para un componente de complemento ya que se activó, que es el componente C3b. Ya que esto sucede, pues está recubierta la partícula extraña, la bacteria, con anticuerpos, y entonces se les llama opsoninas a estos anticuerpos, o con un componente de complemento que también resulta ser una opsonina. Vamos a ver qué es esto de la opsonización. Aquí están los datos de interés en el trabajo cotidiano de la realización de la citometría hemática, equipo automatizado o habiendo hecho el conteo absoluto en la cámara de Neubauer para obtener la sumatoria de los leucocitos y después ver de este total cuánto representa, por ejemplo, al segmentado o al monocito. Y aquí está una propuesta de una de las referencias bibliográficas donde se habla que este es un valor relativo, recuerden, el porcentual que se obtiene por el diferencial que acaban de ver con detalle, y se lleva a cálculos para obtener el valor absoluto y estar comparando con el valor absoluto. ¿Y qué significa el término valor absoluto? Es reiterarles que es en unidades de volumen. La cámara de Neubauer les dio el volumen y se puede hacer la combinación del valor relativo con el absoluto, que es lo que van a hacer en su reporte y a interpretarlo. En la discusión necesitan citar, darle soporte a sus afirmaciones como equipo, como elementos, como personas del equipo, y darle sustento a decir que es normal con base a qué, pues a la referencia tal que nos indica que el rango es
de 1500 a 6500, se obtuve 4800 neutrófilos, entonces se considera normal. En ABCG se manejan valores normales. El título es Biometría hemática en muestras normales, porque están ustedes recibiendo la información de qué es lo de referencia. Entonces, aquí se marca, a veces marcan 0 a 8% y el intervalo lo manejan por debajo de 1000 monocitos por microlitro para que no se vea alterado. Vamos a ver. Y estas son imágenes de monocitos porque es una célula que, como ven, como es del 2 al 8, a veces marcan 0, pues a veces no las vemos. El equipo automatizado reporta fracciones generalmente 2.2 o 0.7 porque cuentan miles de células. Nosotros solo contamos 100 o tenemos que contar 200 o 300 en centenares, ¿de acuerdo? Es un monocito, ese es otro monocito con las características que ya les comentó la profesora hace un rato. El núcleo replegado, yo ya también les había comentado, relación núcleo-citoplasma como de 6,4, 7,3, a veces es 5,5, y recuerden que se divide en 10 partes, entonces sería de la superficie, pensando en características morfológicas, sería por ejemplo 6,4. Aquí sí vale la pena el hacer este reporte de relación núcleo-citoplasma en mononucleares, monocitos y linfocitos. En los granulocitos es el sustento mayor a nivel de tinción para la morfología, que recuerden que es la apariencia que tienen las células, tiene que ver más con el citoplasma, que esté granular. Aquí hay granulocitos, perdón, aquí hay gránulos, corrijo, aquí hay gránulos, pero no es algo que es fundamental que los tengan, lo vamos a ver con base a su función, pero no es algo que sea tan notorio, pero ahí están, aquí hay muchos gránulos, fundamental que tenga gránulos lisosomales, que se les llama, y el núcleo que es replegado está abierta a la cromatina, pasa de monoblasto a promonocito y monocito y se transformará en tejido linfático en macrófago, pero de antemano ya tiene aquí sus receptores para FC, gamma o mu, que sí podemos hablar del término porque ya vimos inmunoglobulinas, o para C3b, ¿no? Que es el del complemento. Bien, y otro monocito que dicen que tiene forma de corazón y el 14 de febrero aplica, pero no necesariamente. Como vemos, me regreso y no tiene ninguna apariencia de corazón, pero se ve el núcleo replegado y eso es lo que resulta de interés. Vamos a poner un poquito de aumento y vean cómo, esta ya está aumentada, vean cómo se nota por los píxeles que se comenta, pero aquí, lo replegado se refiere a esta parte que también se dice que tiene apariencia de cerebro, pero lo replegado es lo que es una guía de utilidad. Bien, estas células es otro monocito y cuáles son sus funciones de neutrófilos y monocitos. Para hacer la fagocitosis hay ciertos requisitos. Este es un esquema donde está el antígeno, pensemos en un coco, en una bacteria, que está con el anticuerpo.